Una madre anciana viajó para reencontrarse con su hijo después de años de distancia, pero al llegar a su lujosa mansión, una revelación inesperada la llevó a tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Doña Cecilia se despertó antes de que saliera el sol, con el corazón acelerado y una mezcla de emociones que no sentía desde hacía mucho tiempo. La expectativa de ver nuevamente a Gustavo, su único hijo, después de tantos años, le traía un calor nostálgico, pero también cierto nerviosismo. Se preguntaba cómo sería el reencuentro. ¿La recibiría con los brazos abiertos? Cecilia quería creer que sí, que los lazos de sangre, que los años de amor y dedicación, hablarían más fuerte que el silencio prolongado entre ellos. Con movimientos cuidadosos, comenzó a preparar su pequeña maleta. Cada prenda doblada parecía llevar consigo recuerdos de una vida de sacrificios. Recordaba cuando Gustavo era solo un niño, siempre sonriente, lleno de sueños. Ella había trabajado incansablemente para brindarle las oportunidades que nunca tuvo. Muchas veces dejó de lado sus propios deseos, se privó de pequeños lujos para asegurarse de que él pudiera estudiar y construir un futuro. Al elegir el vestido que usaría el día del viaje, Cecilia se detuvo un momento y suspiró. La última vez que se puso esa prenda fue en una fiesta familiar, años atrás, cuando Gustavo aún vivía con ella. En aquel entonces reían juntos, hacían planes para el futuro. Pero el tiempo había pasado, y Gustavo se había alejado, inmerso en su nueva vida en la gran ciudad. El silencio entre ellos fue creciendo, y ahora ella se encontraba ahí, con la esperanza de retomar el contacto y, tal vez, recuperar el tiempo perdido. Con la maleta lista, doña Cecilia se sentó en la mesa de la cocina y miró por la ventana. La suave luz de la mañana comenzaba a teñir el cielo, y tomó un sorbo del café que había preparado, mientras sus pensamientos se deslizaban hacia los años en que crió a Gustavo sola. Recordaba cómo había enfrentado dificultades, trabajando como costurera para mantener la casa. Nunca se quejó, siempre creyó que su misión era ver a su hijo crecer y ser feliz. Ahora, sin embargo, solo quedaba la esperanza de que él valorara todo lo que había hecho por él. El taxi llegó, interrumpiendo sus reflexiones. Doña Cecilia se levantó lentamente, tomó la maleta y salió por la puerta. El trayecto hacia la terminal de autobuses fue silencioso, pero su mente estaba llena de pensamientos. Observaba las calles que pasaban rápidamente por la ventana del coche, pero su mente estaba lejos, llena de recuerdos de Gustavo. Cecilia se preguntaba cómo estaría ahora. ¿Habría seguido el camino que siempre soñó? ¿Sería realmente feliz? Al llegar a la terminal de autobuses, Cecilia bajó del taxi y caminó hasta la plataforma donde el autobús que la llevaría a la ciudad de Gustavo la esperaba. Cada paso parecía más pesado, no por el cansancio físico, sino por el peso emocional de ese viaje. Al abordar, eligió un asiento junto a la ventana y, mientras el vehículo comenzaba a moverse, miró hacia el horizonte, como si buscara alguna señal de lo que estaba por venir. La carretera ante sus ojos parecía interminable, al igual que los años que pasaron sin contacto. Sabía que ese viaje significaba más que solo un reencuentro. Para Cecilia, era una oportunidad de rescatar el pasado, de sanar heridas y, tal vez, redescubrir el lazo entre madre e hijo. No sabía lo que le esperaba, pero estaba dispuesta a enfrentarlo todo, porque, en el fondo, el amor por Gustavo aún la movía como el primer día. Doña Cecilia bajó del taxi y se quedó de pie frente al imponente portón de la mansión. Sus ojos recorrieron la grandiosa fachada de la casa, una estructura elegante y moderna, muy distante de la simplicidad que ella siempre había conocido. El tamaño de la propiedad la dejó sin palabras. Sabía que Gustavo había prosperado, pero jamás imaginó que vivía en un lugar tan lujoso. Con las manos temblorosas, Cecilia ajustó su abrigo, intentando prepararse emocionalmente para el reencuentro. No sabía exactamente qué esperar, pero el deseo de ver a su hijo superaba cualquier temor. Al atravesar el portón, que se abrió silenciosamente, Cecilia caminó por el jardín impecablemente cuidado. Cada paso que daba hacia la puerta principal parecía ralentizar el tiempo. Sentía su corazón latir con fuerza, una mezcla de ansiedad y felicidad. Después de tantos años de silencio, ese momento finalmente había llegado. Miró una vez más a su alrededor, absorbiendo los detalles del lugar,
y no podía dejar de preguntarse cómo Gustavo había logrado tanto. Sabía que él era talentoso y decidido, pero aquello iba más allá de lo que ella había imaginado. Con un leve temblor en las manos, Cecilia presionó el timbre. El sonido resonó suavemente, pero para ella parecía tener una enorme fuerza. El silencio que siguió fue interminable. Respiró hondo, intentando calmar el nerviosismo creciente. Sentía como si estuviera a punto de conocer una nueva versión de Gustavo, alguien que tal vez ya no reconocería. La puerta se abrió despacio, revelando a una mujer alta, de rasgos elegantes y una sonrisa educada. Cecilia se quedó confundida por un momento, esperando que su hijo apareciera en cualquier momento. «Buenas tardes. Usted debe ser doña Cecilia», dijo la mujer, con una voz suave pero firme. «Soy Elena, esposa de Gustavo». Por un instante, Cecilia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Esposa». Gustavo nunca había mencionado estar casado. La sorpresa era evidente en su rostro, y no pudo ocultar la incomodidad que sintió al ser recibida por una desconocida. Aún procesando la información, Cecilia sonrió, aunque su corazón estaba lleno de preguntas. «Ah, sí, soy yo. Es un placer conocerla, Elena». Su voz salió suave, pero el nerviosismo seguía acompañándola. Elena dio un paso al costado, abriendo espacio para que Cecilia entrara. «Gustavo está terminando una reunión, pero no tardará. Venga, la llevaré a la sala de estar». Cecilia asintió, mientras cruzaba la puerta de la inmensa mansión. El interior era aún más impresionante. Muebles sofisticados, cuadros en las paredes y una decoración impecable revelaban el estilo de vida lujoso de Gustavo. Cada detalle parecía contar una historia de éxito y riqueza, pero Cecilia se sentía una extraña en ese ambiente. Elena la condujo hasta un sofá cómodo, ofreciéndole algo para beber, pero Cecilia rechazó educadamente. Mientras esperaba, su mente hervía de pensamientos. ¿Por qué Gustavo nunca había mencionado a Elena? ¿Cómo sería su vida con ella? A pesar de la grandiosidad del lugar, Cecilia no podía dejar de sentirse fuera de lugar. Esperaba ver a su hijo, pero ahora sabía que no sería solo un reencuentro entre madre e hijo. Había mucho más en esa historia que ella desconocía. Miró a su alrededor, intentando calmar la ansiedad. La mansión era deslumbrante, pero para ella, lo único que importaba en ese momento era la presencia de Gustavo. Necesitaba ver su rostro, escuchar su voz, y más que cualquier cosa, saber si aún había espacio para ella en su vida. La espera parecía interminable. Doña Cecilia se acomodó en el sofá, pero su mente no conseguía tranquilizarse. Mientras observaba a Elena moverse por la sala, organizando algunos detalles como una anfitriona cuidadosa, algo parecía fuera de lugar. El calor inicial del reencuentro se había desvanecido, y ahora una incomodidad empezaba a apoderarse del ambiente. Cecilia notó que Elena la trataba con una cortesía distante, como si fuera una simple visita, y no la madre de Gustavo. Esa frialdad le provocó una opresión en el pecho, pero decidió ignorarlo, creyendo que solo era el nerviosismo inicial. Gustavo debió haber mencionado que vendrías, pero, para ser honesta, nunca habla mucho sobre su familia, comentó Elena con una sonrisa casual, mientras servía un vaso de agua. La frase, dicha con tanta naturalidad, golpeó a Cecilia como un puñetazo. Se quedó en silencio por un instante, el vaso de agua olvidado en sus manos, mientras las palabras de la esposa de Gustavo resonaban en su mente. Nunca habla mucho sobre su familia. ¿Cómo era posible? ¿Era cierto que Gustavo no hablaba de ella, de su propia madre? ¿La mujer que lo crió con tanto amor y sacrificio? Cecilia sintió una oleada de emociones mezcladas que afloraban a la superficie. El dolor de esa revelación era difícil de procesar. Siempre había creído que, a pesar de la distancia, Gustavo la respetaba y la llevaba en su corazón, aunque fuera desde lejos. Pero enterarse de que nunca la mencionaba, era como si ella hubiera sido borrada de su vida. Intentando disimular el impacto, Cecilia tomó un sorbo de agua, pero su garganta se sentía apretada, dificultando cualquier intento de mantener la compostura. Elena, sin notar el impacto de sus palabras, continuó hablando de trivialidades,
sobre la rutina en la casa y los proyectos de Gustavo. Pero Cecilia ya no podía seguir la conversación. Su mente estaba fija en esa devastadora revelación. La sensación de incomodidad aumentaba a cada minuto. ¿Qué habría pasado? ¿Por qué Gustavo, que siempre había estado tan unido a ella, ahora parecía haberla borrado de su nueva vida? Mil preguntas surgían en su cabeza, pero ninguna respuesta tenía sentido. Cecilia se preguntaba en qué había fallado, qué podría haber causado esa distancia tan cruel. La sala, que antes parecía elegante y acogedora, ahora se sentía fría y opresiva. Cecilia intentaba mantener la sonrisa, pero por dentro se sentía devastada. No quería que Elena se diera cuenta de cuánto le habían dolido sus palabras. Con la mano temblorosa, dejó el vaso de agua sobre la mesa y respiró hondo. Es natural, ¿verdad? Trató de convencerse. Quizás Gustavo estaba tan enfocado en su trabajo, en construir su vida, que había dejado de lado algunas partes del pasado. Pero eso no disminuía el dolor que ella sentía. Mientras Elena continuaba hablando, Cecilia se sumergió en sus propios pensamientos. Se sentía una extraña en ese lugar. Todo lo que quería era estar cerca de su hijo, ser parte de su vida de nuevo. Pero, ahora, no sabía si aún quedaba un espacio para ella allí. Las dudas se amontonaban en su pecho, y la incomodidad solo aumentaba. ¿Cómo podía ser que Gustavo nunca hubiera mencionado a su madre? ¿Sentía vergüenza de ella? ¿O, peor aún, simplemente la había olvidado? Cecilia trató de no dejar que esas preguntas dominaran su corazón, pero era imposible. La conversación con Elena continuaba, pero la atmósfera estaba cargada de incertidumbre. La sonrisa que mantenía en su rostro se hacía cada vez más difícil de sostener. Cecilia necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué había pasado entre ellos para llegar a este punto. Pero, en ese momento, todo lo que podía hacer era esperar a que Gustavo apareciera, y tal vez, con suerte, encontrar alguna explicación. Cecilia intentaba mantener la calma, pero su corazón estaba inquieto. La revelación casual de Elena aún resonaba en su mente, trayendo una sensación de incomodidad que no podía disipar. Tratando de romper el silencio que se había instalado, Cecilia decidió pedir ver a Gustavo. «Me gustaría ver a mi hijo». «¿Está muy ocupado ahora?», preguntó, con la voz lo más suave posible, intentando no mostrar su ansiedad. Esperaba que la respuesta fuera positiva, que Gustavo apareciera en cualquier momento con una sonrisa acogedora, listo para recibirla. Sin embargo, la respuesta de Elena fue como un balde de agua fría. «Gustavo está en una reunión importante y pidió no ser molestado», dijo ella, dudando ligeramente, como si buscara la manera adecuada de decirlo. «Debería tardar un poco más, pero estoy segura de que estará encantado de verte cuando termine». El intento de Elena de tranquilizar a Cecilia sonó amable, pero el impacto de esa frase fue profundo. Cecilia no pudo evitar sentir que la distancia entre ella y su hijo era mayor de lo que imaginaba. Esas palabras revelaban mucho más de lo que Elena quizás tenía la intención de decir. Gustavo, tan involucrado en su vida ocupada, ni siquiera podía ser interrumpido para recibir a su propia madre, que había venido desde tan lejos. Cecilia intentó no dejar que esa realidad la consumiera, pero fue difícil. Observó a su alrededor, notando cada detalle de la lujosa casa que parecía asfixiarla más con cada minuto que pasaba. Todo allí parecía hecho para otra vida, una vida que ella no reconocía como la de Gustavo, su querido hijo. Mientras esperaba, su mirada vagaba por los amplios y bien decorados pasillos. Los muebles elegantes, las costosas obras de arte en las paredes, la sensación de opulencia, todo aquello parecía un mundo distante del que ella había conocido. Cecilia, que siempre había vivido de manera sencilla, sin grandes lujos, ahora se sentía una extraña en medio de la grandiosidad que rodeaba a Gustavo. La casa, aunque hermosa, le transmitía una sensación fría e impersonal, como si no hubiera calor humano en ese espacio. Cada minuto que pasaba hacía que Cecilia se sintiera más desplazada. La reunión de Gustavo parecía interminable, y con cada momento que él tardaba, no podía evitar preguntarse si él aún la veía como parte de su vida. ¿Dónde estaba el niño que ella había criado con tanto amor, que siempre compartía sus sueños y aspiraciones con ella? Todo aquello parecía tan distante,
como si perteneciera a otra época, a otra persona. Ahora, Gustavo era un hombre de negocios, rodeado de lujo y compromisos, y ella, solo un recuerdo de un pasado que él parecía haber dejado atrás. Elena seguía hablando sobre los viajes y negocios de Gustavo, pero Cecilia ya no podía prestar atención. Sus pensamientos estaban concentrados en la falta de conexión con ese mundo que ahora envolvía a su hijo. ¿Aún habría algún lugar para ella en esa nueva vida? Gustavo aún la veía como su madre, o se había distanciado tanto que ni siquiera recordaba la importancia que ella tuvo en su vida. La sensación de estar en un lugar al que no pertenecía se intensificaba. Cecilia sintió el pecho apretarse mientras las horas pasaban y Gustavo seguía ausente. El reloj parecía más cruel con cada tic-tac. Sabía que tendría que enfrentarse a esa nueva realidad, que el hijo que tanto amaba ahora vivía en un mundo que apenas comprendía. Sin embargo, algo dentro de ella aún mantenía viva la esperanza de que, cuando finalmente lo viera, algo cambiara. Quizás, solo quizás, Gustavo aún la reconociera como la mujer que le dio todo. Sentada en ese lujoso sofá, con el silencio de la casa envuelta en una opulencia que no coincidía con su historia, Cecilia se perdió en sus recuerdos. La espera por Gustavo parecía interminable, y para ahuyentar la creciente ansiedad, su mente viajó en el tiempo, regresando a los días en que todo era más simple, pero también mucho más desafiante. Recordó las noches en vela, cuando Gustavo era solo un bebé, y ella se levantaba varias veces para cuidarlo, incluso exhausta después de un largo día de trabajo. Cecilia se había sacrificado tanto para criar a su hijo sola. Trabajar como costurera, muchas veces hasta tarde en la noche, era la única manera que había encontrado para mantener a su pequeña familia. Nunca se quejó de las dificultades. En realidad, siempre veía el futuro de Gustavo como su mayor recompensa. Cada puntada que daba era una esperanza de que él tendría una vida mejor, de que sus esfuerzos lo llevarían a un lugar donde podría ser feliz y realizado. Ahora, mirando a su alrededor, veía que él había llegado allí, pero el costo emocional era mucho mayor de lo que había imaginado. Recordó los momentos en que tuvo que renunciar a sus propios deseos para asegurarse de que Gustavo tuviera todo lo que necesitaba. Hubo tantas situaciones en las que faltaba dinero, y Cecilia hacía malabares para que él no notara las dificultades. A veces, ella dejaba de comer para que él pudiera tener una comida completa. Era una realidad dura, pero lo hacía con amor, con la certeza de que todo valdría la pena en el futuro. Creía que, en el fondo, Gustavo sabía cuánto se había sacrificado por él. Mientras seguía reflexionando, los recuerdos de las dificultades financieras también volvieron a su mente. Cecilia recordó cuando Gustavo quería tomar un curso que costaba mucho más de lo que ella podía pagar. Trabajó el doble ese mes, aceptando encargos de vestidos para fiestas y eventos, solo para asegurarse de que él pudiera seguir sus sueños. Recordaba la sonrisa de satisfacción en su rostro cuando finalmente pudo empezar el curso. Esa sonrisa la mantenía firme, le daba fuerzas para continuar. Ahora, sin embargo, la decepción pesaba en su pecho. El Gustavo que ella conocía siempre había sido agradecido y atento, y no el hombre distante que ahora parecía demasiado ocupado como para siquiera recibirla. ¿Dónde estaba aquel niño que decía que ella era su mayor ejemplo? ¿Acaso el éxito lo había cambiado tanto? Cecilia no quería creerlo, pero la realidad que enfrentaba ahora era difícil de negar. El prolongado silencio entre ellos y la creciente distancia emocional eran señales de una vida en la que ya no formaba parte. Mientras esperaba a su hijo, Cecilia sentía el peso de cada sacrificio que había hecho. Nunca imaginó que, al final de todo, se sentiría tan distante de Gustavo. El amor que sentía por él nunca había cambiado, pero ahora se preguntaba si el sentimiento era recíproco. El contraste entre los recuerdos del pasado y el presente que vivía en ese momento era abrumador. La casa, grande e imponente, no le brindaba ningún consuelo. Solo reforzaba la distancia entre ellos, no solo física, sino también emocional. Cecilia escuchó pasos acercándose y, por un instante, su corazón se aceleró. Se levantó del sofá con cierta expectativa, y allí, en la entrada de la sala, Gustavo finalmente apareció. Estaba vestido formalmente, con un semblante serio, reflejando la vida de negocios que ahora parecía consumir cada parte de su ser.
Por un breve segundo, sus ojos se encontraron, y Cecilia vio, en ese instante, al niño que ella había criado, pero la expresión de sorpresa e incomodidad en el rostro de Gustavo pronto le hizo darse cuenta de que ese niño parecía haber desaparecido. «Gustavo», dijo ella, con la voz baja y temblorosa, intentando formar una sonrisa en su rostro, a pesar del nudo en su pecho. Pero Gustavo no reaccionó como ella esperaba. Sus ojos parpadearon varias veces, como si estuviera procesando la escena frente a él, sin saber muy bien cómo lidiar con la situación. «Mamá, yo no sabía que venías». Su voz era fría, distante, como si estuviera hablando con una desconocida que había llegado sin aviso. Esas palabras cayeron como una losa en el corazón de Cecilia. Había esperado tanto por ese momento, idealizando un reencuentro cálido, pero la realidad era brutalmente diferente. Intentó disimular el dolor que sentía, respirando hondo antes de responder. «Quería verte, Gustavo. Hace tanto tiempo». Su voz sonaba suave, pero cargada de una tristeza profunda. Esperaba que, al menos, él pudiera entender cuánto había esperado por ese momento, pero su incomodidad era palpable, casi tangible. Gustavo caminó hacia el centro de la sala, deteniéndose cerca de donde estaba Cecilia, pero manteniendo cierta distancia. Miró a su alrededor, como si estuviera buscando una forma de escapar de la situación. «Yo estoy muy ocupado, mamá. Las cosas aquí han sido muy intensas. El trabajo no para». Sus palabras sonaban vacías, como justificaciones más para sí mismo que para ella. Era evidente que ese reencuentro no estaba en sus planes, y eso desgarraba el corazón de Cecilia, porque la idea de que él quizás la estaba evitando era insoportable. Cecilia, aún intentando mantenerse firme, sonrió tristemente. «Lo entiendo, hijo. Solo quería ver cómo estás, darte un abrazo». Pero, dentro de ella, la decepción ya había comenzado a instalarse de manera irreversible. ¿Dónde estaba el niño que siempre corría hacia sus brazos al llegar a casa? Aquel que compartía sus miedos, sueños y alegrías. Ahora, él era un hombre distante, inmerso en un mundo de lujo y compromisos, aparentemente sin tiempo o ganas de recordar sus orígenes. Gustavo esbozó una pequeña sonrisa, pero aún había algo extraño en su postura, como si no supiera cómo actuar. «Claro, mamá. Solo que me tomaste por sorpresa, ¿sabes? Yo no lo esperaba». La excusa fue recibida con un gesto de asentimiento por parte de Cecilia, que, por más que lo intentara, no podía alejar el dolor que crecía en su interior. No solo estaba sorprendido, estaba incómodo con su presencia, y eso la hirió más que cualquier otra cosa. Respiró hondo, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. «Solo quería verte bien, Gustavo. Solo eso». Su voz, aunque calmada, llevaba un peso emocional que él parecía no ser capaz de percibir. Cecilia sabía que, en ese momento, el hijo que había criado, aquel que amaba con todo su corazón, ya no era el mismo. Y la distancia entre ellos no era solo geográfica, era algo mucho más profundo. Cecilia respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras no dichas presionando su pecho. El silencio entre ellos ya había durado demasiado. Esa frialdad en la mirada de Gustavo era insoportable, y ella sabía que no podía dejar que eso pasara sin decir lo que realmente tenía en su corazón. «Gustavo», comenzó ella, con la voz temblorosa, pero firme, «¿por qué nunca me buscaste? Nunca llamaste, ni enviaste un mensaje. Soy tu madre, y han pasado años desde que hablamos de verdad». Cada palabra llevaba un dolor acumulado que ya no podía contener. Gustavo desvió la mirada por un instante, como si las palabras de Cecilia lo hubieran tomado por sorpresa. Sabía que este momento llegaría, pero aún así no estaba preparado para enfrentarlo. «Mamá, yo he estado muy ocupado», respondió él, eligiendo las palabras con cuidado, sin querer aumentar aún más la tensión. «La vida aquí, el trabajo, es todo muy intenso. Lo intenté, pero las cosas se salieron de control, y de repente, el tiempo pasó sin que me diera cuenta». Pero Cecilia no podía aceptar esa justificación. «¿Ocupado, Gustavo? Todos están ocupados. Entiendo que ahora tienes tu vida, pero nada justifica el silencio.
Su voz era suave, pero había una profunda tristeza en cada palabra. ¿Te has olvidado de dónde vienes? ¿De las noches en que me quedaba despierta cosiendo para que pudieras tener todo lo que necesitabas? Nunca te pedí nada a cambio, solo quería verte feliz. Pero ahora, ni siquiera sé si lo eres. El aire entre ellos parecía cargado, y Gustavo, claramente incómodo, trató de justificarse. No es así, mamá. Nunca me he olvidado de ti, nunca. Solo que las cosas son diferentes ahora. Tengo responsabilidades, una presión constante. No es como antes. Cruzó los brazos, como si intentara protegerse de la dolorosa verdad que Cecilia acababa de arrojarle. La vida moderna, las expectativas, no lo entenderías. Cecilia negó con la cabeza, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir, pero negándose a dejarlas fluir. Tal vez realmente no entienda tu vida ahora, Gustavo. Pero eso no cambia el hecho de que soy tu madre. Y nada, ni el trabajo ni el dinero, debería ser más importante que mantener el contacto con tu familia. Las palabras no fueron dichas en voz alta, pero cada frase llevaba el peso de años de silencio y dolor acumulado. El silencio que siguió fue sofocante. Gustavo parecía buscar algo que decir, algo que pudiera justificar la forma en que había estado actuando, pero la verdad era que no había excusa. Lo sabía. Lo siento mucho, dijo finalmente, con la voz baja, casi en un susurro. Nunca quise que las cosas terminaran así. Solo, me perdí en medio de todo. Pero esas palabras, aunque sinceras, parecían insuficientes para borrar el dolor que Cecilia llevaba consigo. Ella lo miró a los ojos, tratando de encontrar rastros del niño que había criado. No estoy pidiendo mucho, hijo. Solo quiero ser parte de tu vida, como siempre lo fui. Te amo, Gustavo, pero este distanciamiento me duele más que cualquier otra cosa. Gustavo se encogió levemente ante la cruda honestidad de su madre, sintiendo que la intensidad de sus palabras atravesaba cualquier barrera que había construido a lo largo de los años. Cecilia se quedó quieta en silencio, observando a Gustavo. Las excusas que le había ofrecido resonaban en su mente, pero, en el fondo, sabía que el hijo que ella había criado había cambiado de una manera que no podía revertirse. Ya no eran el tiempo, el trabajo o las presiones lo que lo separaba, sino algo más profundo. Gustavo había construido una vida que ya no tenía espacio para ella, y ese vacío, esa ausencia que ella sentía en la vida de él, parecía imposible de llenar. Sabía que tenía que tomar una decisión. Esperar más explicaciones o tratar de forzar una conexión solo traería más dolor. Cada palabra que Gustavo decía sonaba como un intento desesperado de justificar lo injustificable. Ya no había la complicidad que alguna vez existió entre ellos, y Cecilia sentía que quedarse allí solo prolongaría su sufrimiento. Mirando a los ojos de su hijo, se dio cuenta de que su lugar en la vida de él había sido borrado voluntariamente. Él siguió adelante, y ahora ella también debía hacer lo mismo. Sin hacer ningún alarde, Cecilia respiró hondo, reuniendo fuerzas para lo que sabía que debía hacer. Creo que ya entendí, Gustavo, dijo ella, con una calma que la sorprendió incluso a sí misma. Entendí que tu vida ahora es diferente, y que tal vez ya no formo parte de ella como pensé que lo hacía. Las palabras estaban cargadas de un dolor silencioso, pero Cecilia sabía que esa era la única verdad que podía decir en ese momento. Gustavo abrió la boca para hablar, pero Cecilia levantó la mano suavemente, indicando que ya no había necesidad de más explicaciones. Está bien, hijo. Lo entiendo. Esas palabras fueron dichas con un tono de aceptación, pero su peso era aplastante. Cecilia había soñado con ese reencuentro durante tanto tiempo, imaginando que podrían revivir los lazos que alguna vez los unieron, pero la realidad era mucho más cruel que cualquier escenario que ella había imaginado. Se dio la vuelta lentamente, caminando hacia la puerta. Cada paso parecía más difícil que el anterior, pero Cecilia sabía que debía seguir adelante. La lujosa mansión, que antes la había deslumbrado, ahora era solo un símbolo de la distancia infranqueable entre ella y Gustavo. Ya no quedaba nada por decir. La decisión había sido tomada, no por ella, sino por su hijo, que había optado por borrar sus orígenes para construir algo nuevo.
Cecilia sabía que esa era la realidad que debía aceptar. Al llegar a la puerta, se detuvo por un momento, mirando de reojo a Gustavo, quien la observaba en silencio, incapaz de encontrar palabras. Siempre te voy a amar, Gustavo. Eso nunca va a cambiar. Pero ahora sé que es hora de seguir adelante, aunque eso signifique seguir sola. Su voz era suave pero firme. Cecilia sabía que ese era el momento de dejar atrás lo que ya no formaba parte de su vida. Sin esperar una respuesta, Cecilia abrió la puerta y salió. El aire fresco del exterior parecía un alivio tras la opresión que había sentido dentro de la casa. Mientras caminaba por el jardín hacia la puerta principal, una extraña paz comenzó a instalarse en su corazón. Sabía que la decisión de irse había sido dolorosa, pero era necesaria. Su lugar en la vida de Gustavo ya no existía, y debía aprender a vivir con eso. Cecilia caminó hasta la parada de taxis, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. La mansión de Gustavo ahora parecía solo un recuerdo distante, el escenario de un sueño que se había convertido en desilusión. Cuando entró en el taxi y la puerta se cerró detrás de ella, la sensación de alivio fue inmediata, pero mezclada con una profunda tristeza. El viaje de regreso a casa sería largo, pero sabía que era más que un simple trayecto físico, también era un camino de regreso a sí misma. Mientras el taxi avanzaba por las calles de la ciudad, Cecilia miraba por la ventana, observando los paisajes que pasaban rápidamente. Por dentro, su corazón estaba devastado, pero en medio del dolor, comenzó a reflexionar. Durante muchos años, su identidad había estado construida en torno a Gustavo. Cada decisión que tomaba, cada sacrificio que hacía, todo giraba en torno al bienestar de él. Pero ahora se daba cuenta de que ya no podía permitir que su valor se midiera por la aceptación o el rechazo de su hijo. Poco a poco, el dolor daba paso a la introspección. Cecilia se dio cuenta de que, por más que amara a Gustavo, no podía vivir en función de alguien que no la veía de la misma manera. Había hecho todo lo que estaba en su alcance para brindarle una vida mejor, y eso era suficiente. No era fácil aceptar que, a pesar de todos sus esfuerzos, él había elegido seguir un camino en el que ella ya no tenía lugar. Pero, al mismo tiempo, Cecilia sentía que era hora de empezar a cuidarse a sí misma. Los pensamientos iban y venían mientras el taxi se alejaba de la ciudad. Cecilia sabía que, aunque el amor de madre era incondicional, también necesitaba aprender a amarse a sí misma. Durante tanto tiempo, su vida había estado dedicada a otra persona, y ahora, por primera vez, empezaba a considerar la posibilidad de vivir para ella misma. No sería fácil reconstruir su autopercepción, pero era un paso que necesitaba dar. El silencio dentro del coche parecía reflejar su resolución interna. Cecilia cerró los ojos por un momento, sintiendo el suave balanceo del vehículo. Sus recuerdos surgieron, las noches sin dormir, los días de duro trabajo, los pequeños momentos de felicidad que compartió con Gustavo cuando era niño. Cada recuerdo era valioso, pero ahora sabía que su valor como persona ya no dependía de esos recuerdos. Era más que solo una madre. Era una mujer que había enfrentado desafíos inmensos y seguía en pie, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Mientras el taxi seguía su camino, Cecilia abrió los ojos nuevamente y miró hacia el horizonte. La vida todavía estaba llena de posibilidades, aunque algunas puertas se hubieran cerrado para siempre. Ahora entendía que su valor no residía en el reconocimiento de los demás, sino en su propia fuerza y resiliencia. Por más doloroso que hubiera sido ese viaje, era el inicio de algo nuevo, un proceso de aceptación, liberación y amor propio. De vuelta a su ciudad, Cecilia se sentía diferente. Había algo nuevo dentro de ella, algo que el dolor de la despedida de Gustavo no había logrado destruir. Al caminar por las calles que conocía tan bien, donde cada esquina traía recuerdos de su vida dedicada a su hijo, se dio cuenta de que ahora podría trazar un nuevo camino. Las cicatrices emocionales seguían ahí, pero, por primera vez en mucho tiempo, Cecilia sentía que podía enfocarse en sí misma y encontrar un nuevo sentido para su vida. En los primeros días, se permitió descansar. El cansancio del viaje, mezclado con el desgaste emocional, le exigía tomarse un tiempo para sí misma. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Cecilia decidiera que no podía seguir viviendo en función del pasado.
Comenzó a buscar pequeños placeres que antes había olvidado. Caminaba por el parque, observando los árboles y el movimiento de las personas a su alrededor. Poco a poco, esos paseos se convirtieron en una rutina, y sentía que, de alguna manera, comenzaba a reconectarse con la simplicidad de la vida. Una mañana, al pasar por la plaza principal, Cecilia se encontró con una vieja amiga de juventud, Marina. Las dos habían perdido el contacto hacía años, pero el reencuentro fue como un soplo de esperanza. Marina la invitó a participar en un grupo de actividades comunitarias, y Cecilia, aunque dudosa al principio, aceptó. Las reuniones semanales eran sencillas, pero llenaban su tiempo con nuevas conversaciones y propósitos. Poco a poco, fue conociendo a más personas, formando nuevas conexiones que le hacían sentir que su vida aún tenía mucho que ofrecer. Participar en estas actividades le trajo una sensación de pertenencia que Cecilia no había sentido en mucho tiempo. Pintura, costura para recaudar fondos y eventos para los niños de la comunidad eran algunas de las actividades en las que se involucraba. Cada día parecía más ligero, y aunque el dolor por la distancia de Gustavo seguía presente, aprendió que su identidad iba mucho más allá de ser madre. Cecilia comenzó a entender que, ante todo, era una mujer con sueños, deseos y la capacidad de reinventarse. Las nuevas experiencias traían una felicidad que Cecilia pensaba haber perdido para siempre. Volvió a sonreír con más frecuencia, a encontrar placer en las pequeñas cosas. Los momentos de introspección ya no estaban dominados por la tristeza, sino por un nuevo sentido de propósito. Los recuerdos de Gustavo seguían ahí, pero ya no definían quién era ella. Cecilia sabía que siempre lo amaría, pero ahora comprendía que el amor por sí misma también debía florecer. A medida que pasaban los meses, Cecilia se sentía cada vez más en paz con esta nueva etapa de su vida. El pasado aún era parte de ella, pero ahora, el futuro era algo que podía mirar con esperanza. Reencontrar a amigos, participar en actividades y descubrir nuevas pasiones trajeron una ligereza que nunca esperó volver a sentir. Y así, sin grandes cambios ni gestos dramáticos, Cecilia comenzó a reconstruir su vida, una vida que finalmente era solo suya.